A ver, si nos paramos a pensar en el universo, es que es de una complejidad que abruma, ¿verdad? Galaxias, estrellas, la vida misma. Pero, ¿y si todo, absolutamente todo, funcionara siguiendo un puñado de reglas súper sencillas y, la verdad, muy elegantes? Y esa es la pregunta del millón, la que nos pone el sombrero de detective cósmico. O sea, ¿qué es lo que mantiene todo esto en marcha? ¿Qué leyes son las que dictan cómo se tiene que comportar todo, desde una simple manzana que cae hasta la estrella más lejana que podamos imaginar? Pues, aunque parezca mentira, la respuesta es un número y un número muy, muy pequeño. 4. Solo 4. Pensemos en ello. Solo 4 fuerzas fundamentales son las responsables de, bueno, de todo, de cada fenómeno que vemos en la naturaleza. Todo lo que pasa, de una manera u otra, se puede reducir a una de ellas. Y aquí están las sospechosas de nuestro misterio. La fuerza gravitatoria, la eléctrica, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Fíjate, dos de ellas nos suenan un montón, vamos, que las vivimos cada día. Pero las otras dos, esas son más discretas, actúan como en secreto, escondidas en el mismísimo corazón de la materia. Vale, para empezar a entender cómo funciona todo este tinglado de fuerzas, necesitamos algo así como una llave maestra. Y esa llave, por suerte para nosotros, nos la dio un auténtico genio hace ya más de 300 años. Hablamos, claro, de Isaac Newton. Seguro que esta ecuación les suena a todo el mundo. F igual a m por a. Pero ojo, que esto es muchísimo más que una simple fórmula del libro de texto. Es literalmente la piedra angular de cómo entendemos la naturaleza. Es lo que nos dice, de una forma que vale para todo, que una causa, la fuerza, provoca un efecto, un cambio en el movimiento. Así de simple y así de potente. Newton publicó esto en su obra magna, Los Principia Mathematica, allá por 1687. Y lo que dice es algo que parece de sentido común, pero que es fundamental. Si le aplicas una fuerza a algo, ese algo se acelera. Punto. Es esa conexión directa causa-efecto. La fuerza es la causa, el movimiento es el efecto. Y que nadie piense que esto es solo teoría, ¿eh? Para nada. Con esta ley tan sencilla podemos calcular la órbita de un planeta con una precisión que te caes de espaldas, o predecir cómo va a aterrizar una sonda en Titán, una runa de Saturno. Es que es increíble. Simplemente funciona. Y funciona siempre. Muy bien, pues ya con nuestra llave maestra en la mano, vamos a empezar a investigar a las dos fuerzas más obvias, por así decirlo, las que gobiernan el mundo que vemos cada día, la gravedad y la electricidad. Empecemos por la gravedad. Es esa fuerza de atracción que hay entre dos cosas que tienen masa. Vamos, el pegamento cósmico que hace que la luna no se nos escape y que nosotros tengamos los pies bien pegados al suelo. La fórmula, que también es de Newton, nos dice que depende de cuánta masa tengan las cosas y, muy importante, que se debilita con el cuadrado de la distancia. Cuanto más lejos, mucho más débil. Y luego está la fuerza eléctrica. Esta actúa sobre objetos que tienen carga eléctrica. Y la verdad es la que construye casi todo. Es la arquitecta de la materia, la que mantiene los átomos y las moléculas en su sitio. De hecho, es la razón por la que no atravesamos el suelo al andar. Y una diferencia clave con la gravedad. Esta puede atraer, pero también puede repeler. Y aquí, ojo, es donde la cosa se pone súper interesante. Porque si miramos las dos ecuaciones, la de la gravedad y la eléctrica, su estructura matemática es prácticamente un calco. Sí, una depende de la masa y la otra de la carga, y una solo atrae y la otra puede repeler. Pero las dos fuerzas se debilitan con la distancia exactamente de la misma manera, con la inversa del cuadrado de la distancia, idénticas en eso. ¿Esto es casualidad? A ver, en ciencia, cuando te encuentras un patrón tan claro entre dos cosas que no parecen tener nada que ver, eso casi nunca, pero nunca, es una coincidencia, es una pista. Una pista que te está gritando que hay algo más profundo ahí debajo. Y esta pista se vuelve todavía más intrigante si metemos en la ecuación a las otras dos fuerzas. Nos acordamos, las que actúan en secreto, las que solo trabajan dentro del núcleo de un átomo. A ver, tenemos por un lado la fuerza nuclear fuerte. Es como un pegamento de fuerza bruta, potentísimo, que mantiene pegados a los protones en el núcleo, luchando contra esa repulsión eléctrica que los quiere separar. De hecho, es el motor de las estrellas. Y por otro lado está la fuerza nuclear débil. Esta es la responsable de cosas como la desintegración radioactiva, que es cuando un elemento se transforma en otro. Ambas son increíblemente potentes, pero, y esto es clave, solo funcionan a distancias diminutas, a escala subatómica. Son de cortísimo alcance. Y con todas estas piezas sobre la mesa, llegamos al clímax de nuestra historia. El momento en que una mente absolutamente brillante conectó todas las pistas y descubrió algo, bueno, algo asombroso sobre cómo funcionan realmente estas fuerzas. Todo empezó en 1820,
Y fue casi de casualidad, como pasan muchas de las grandes cosas. Un científico, Hans Christian Ørsted, estaba dando una clase y se dio cuenta de algo curioso. Cuando pasaba una corriente eléctrica por un cable, la aguja de una brújula que tenía cerca se movía. ¡Pam! Acababa de descubrir que la electricidad y el magnetismo estaban conectados de alguna forma. Aquella pista fue la que le encendió la bombilla a James Clerk Maxwell. Hizo un cálculo que, de verdad, es de una genialidad pasmosa. Cogió los números, dos constantes que salían de los experimentos de la época. Una medía la fuerza de la electricidad en el vacío, la otra hacía lo mismo pero para el magnetismo. Eran solo dos números, sin más, y los juntó, los combinó con una operación matemática bastante sencilla, de hecho. Y el resultado que le dio fue unos 300 millones de metros por segundo. Claro, para los físicos de aquel entonces, ese número no era un número cualquiera. No. Les sonaba y mucho. Era ni más ni menos que la velocidad de la luz, que ya se había medido por aquel entonces con bastante precisión. La conclusión de Maxwell fue, pues, inevitable, ¿no? La luz tenía que ser una onda electromagnética, no era algo distinto. Era una vibración en el mismo campo que provocaba los fenómenos eléctricos y magnéticos. En el fondo, eran la misma cosa. Así que, caso resuelto. Las que parecían dos fuerzas separadas, la eléctrica y la magnética, resultaron ser dos caras de la misma moneda, la fuerza electromagnética. Y cuidado que esta unificación no fue solo un qué bonito teórico, no. Es la base de la radio, de la tele, del wifi, vamos, de todo el mundo moderno conectado en el que vivimos. Y claro, esto nos deja con una pregunta final flotando en el aire. Si Maxwell nos demostró que dos, y de hecho tres fenómenos, electricidad, magnetismo y luz, eran en realidad uno solo, ¿no podría ser que las cuatro fuerzas fundamentales sean también manifestaciones distintas de una única superfuerza? ¿Una sola regla para controlarlo todo? Bueno, pues esa búsqueda de la teoría del todo, como se la llama, esa a día de hoy continúa.